thought you were so lucky because you were a star, but you cried, cried, cried in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I wanted to be you so bad. Your life looked like so much fun. The fashion lights and fancy things made it seem like you had won. But little did I know, you were crying all the time. You were hurting inside when everyone thought you were fine. I thought you were so lucky because you were a star, but you cried, cried, cried in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I know you made some mistakes, but we're all only human. You were judged for everything. They put the blame on you when you were pushed over the edge. Getting right what they allege. I thought you were so lucky, but the lucky one was me. I thought you were so lucky because you were a star, but you cried, cried, cried in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. Bueno, la palabra de Dios nos mete en el orden precisamente. Y hoy quiero tocar un tema que es poco predicado porque es un tema que atañe más bien con la vida ministerial, con la vida pastoral de los pastores, pero es parte del funcionamiento de la iglesia del Señor, es parte de cómo el mismo Jesucristo estableció que funcionara su iglesia. Y voy a tocar el tema que he titulado El obrero es digno de su salario. Y vamos a tocar un versículo que es nuestro texto base, es 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18. 1 Timoteo 5, 18. Dice así, está hablando el apóstol Pablo y dice, pues la escritura dice. ¿Quién dice? ¿Doña Lupe, la de las hamburguesas? ¿Quién dice? La escritura. La escritura dice, y para nosotros la escritura es infalible. La escritura tiene la razón porque es la palabra de Dios. Amén. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Le comento algo que me sucedió en mis inicios como cristiano. En aquellos tiempos, hace ya 40 y pico de años, era muy común escuchar expresiones muy sarcásticas y duras y desalentadoras para todos aquellos que queríamos servir a Dios, porque cuando alguien te preguntaba, ¿tú quieres servir a Dios? Si tú le decías, sí, yo quiero servir a Dios, su respuesta contundente era la siguiente: te vas a morir de hambre. Los papás que tenían hijos creciendo y que querían servir al Señor no querían que sus hijos sirvieran como ministros en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo así eran las cosas. Las congregaciones solían ser muy pequeñas, no podían sostener al pastor y los pastores vivían una vida muy, muy sufrida, muy limitada. De hecho, cuando yo presenté mi renuncia en el trabajo donde yo brindaba mis servicios, había una proyección muy, muy beneficiosa para mí. Sin embargo, Dios me llamó al ministerio y yo presenté mi renuncia, y cuando el director de esa empresa me dijo, pero ¿qué vas a hacer? Le digo, voy a servir al Señor. Y se me quedó mirando y me dijo, te vas a morir de hambre. Fíjense cómo cristianos y no cristianos decían eso, te vas a morir de hambre. De hecho, a Toño Ortiz le pasó. Toño Ortiz terminó su carrera como administrador de empresas y Dios lo empezó a bendecir en su trabajo secular. Llegó a ser
director general de una arrendadora de las más importantes del país, con un futuro muy prometedor dentro del ámbito de las finanzas, pero Dios tuvo a bien llamarlo, y cuando él dejó su trabajo, no faltó quien le dijera, y hasta hermanos le dijeron: te vas a morir de hambre, porque ese era el concepto que los cristianos de aquellos años tenían respecto al ministerio. Pero el día de hoy, ese concepto equivocado de antaño ha dado un giro de 180 grados. En la actualidad se piensa de otra manera. Anda circulando un meme es una foto que van a poner ahí con un mensaje. El mensaje es en tono sarcástico, y mire usted el concepto que hoy tienen las personas, cristianas y no cristianas, respecto al ministerio, a servir a Dios. Dice: ¿estás desempleado? Sé un emprendedor. Escuela para pastores. O sea, todo esto es sarcástico, ¿eh? Requisitos: mínima capacitación, manejo de personal, que sepas manejar a la gente, facilidad de palabra, que tengas mucha verborrea, ¿sí? Biblia opcional, o sea, si quieres usarla bien, si no, no. Y un buen look, o sea, una buena apariencia externa. Beneficios: no vas a invertir nada, 0 pesos de capital inicial, no vas a pagar impuestos, ingresos semanales cuantiosos, no vas a tener jefes, vas a tener autoascensos, o sea, tú mismo te vas a ascender de líder a pastor, profeta y apóstol. Bueno, todo esto es en sentido sarcástico. ¿Por qué? Porque en la mente de las personas está la imagen de algunos pastores que abusaron de la fe de las ovejas, que abusaron y se enriquecieron de manera ilegítima abusando del buen corazón de los cristianos. Y esto se ha propagado, y el día de hoy está inundada la red, internet, YouTube, de videos donde se burlan de los pastores. No, son un montón de ladrones, son un montón de flojos, y una frase que siempre anda por allí: dile a tu pastor que se ponga a trabajar. O sea, el concepto dio un giro total. ¿Por qué? Porque el día de hoy se han metido muchos que han abusado. Pero déjenme decirles algo, hermanos. La Biblia nos advertía desde que se escribió, y desde los tiempos de Jesús. Las escrituras nos advirtieron que vendrían gente que abusaría de la fe de la gente y que harían mercadería, de manera que aquellos que sufrieron un abuso de parte de algún falso pastor, te pasó porque no leías la Biblia. ¿Oyeron bien lo que dije? Porque ahí están las advertencias. Pero muchos dicen: no, pues es que yo pensaba. Tú pensabas, pero no te aplicabas en la lectura de la Biblia. Y quizás leías textos como el que vamos a leer en este momento, pero decías: no, mi pastor es incapaz, habla tan bonito. Y los transaron. Y ahora estás amargado. Y ahora para ti todos los pastores son tranzas, mentirosos y ladrones. Pero yo te quiero decir que estás rotundamente equivocado. Porque generalizar siempre ha sido un graso error. Siempre generalizar es un rotundo error. Es como si alguien dice: todas las suegras son terribles. Estás equivocado, compadre. Porque la mía fue una excelente mujer, respetuosa. No. Mi recuerdo hacia la mamá de mi esposa, que está aquí presente, es de recuerdos tiernos y de mucho aprecio. Yo tuve una suegra excelente. Entonces, si alguien, porque le salió mal la suegra, generaliza que todas son terribles y son demonio con faldas, estás equivocado, hermano. Muy equivocado. Ahora, ¿hay pastores falsos? Sí, pero no todos son falsos.
Si tú aseguras que todos son falsos, debes tener pruebas para decir que todos los pastores son falsos, y ahí vas a quedar avergonzado. La Biblia nos advertía ya. Segunda de Pedro fue uno de los apóstoles de Jesús. En la versión Palabra de Dios para Todos nos advierte de una manera clara, y en esta versión vamos a leerlo. Dice: en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, o sea, en Israel, así como también los habrá entre ustedes. Ahí está, con claridad. Sobre advertencia no hay engaño, dice el dicho popular. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor, que fue quien pagó el precio de su libertad. Pero al hacerlo, ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Muchos los seguirán en su conducta indecente. Y por culpa de ellos, de estos falsos, habrá quienes hablen mal del camino de la verdad y de los que representan de manera legítima el Evangelio, que son los ministros de Dios. Hablan mal por causa de aquellos. Y lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero. Nada más claro que esa advertencia, ¿no es cierto? Lo que esta gente quiere es quitarles su dinero y explotarlos con engaños, dice esta versión. Así que nadie puede decir: ay, a mí me engañan. No, porque no leíste la Biblia. Y cuando estabas mirando aquella tranza, aquello que, ay, el Señor me dice que aquí hay uno que va a dar 1 millón, y si no lo da se le va a quemar su casa. Es una manipulación eso. Dice: pero Dios les tiene preparado a ellos su juicio desde hace tiempo, y no podrán escapar del que los destruirá. Les llegará su hora, porque Dios jamás tendrá por inocente al culpable. ¿Cuántos dicen amén? Jamás. Pero no generalice, hermano, porque esto ha causado en la actualidad mucho daño, como usted no se imagina, a los genuinos pastores de Dios. Por otro lado, algunos de estos que fueron defraudados por pastores falsos, pues lo que hacen el día de hoy es menospreciar el trabajo pastoral. Se burlan del trabajo del ministerio, son sarcásticos, equivocadamente creen que tienen la razón cuando critican y suben videos a YouTube o sacan memes como el que acabamos de ver. Esto ha causado y sigue causando muchos problemas en la obra del Señor. La siguiente reflexión que voy a presentarles refleja el concepto en el que en la actualidad se tiene acerca del trabajo ministerial. Es una reflexión que dice así: si un profesor estudia, invierte muchas horas en su estudio, se prepara para dar una clase en la universidad, y le preguntan a su esposa: ¿dónde está tu esposo? Ella responde: está trabajando. ¿Cierto? Está trabajando. Pero si un pastor estudia, dedica tiempo en preparar su mensaje para alimentar a las ovejas de Dios, y da una enseñanza o una homilía o una predicación de 1 hora, 1 hora y media, él no trabaja. Qué irónico, ¿no? Él no trabaja. Si un psicólogo, un doctor atiende y aconseja personas, pues se dice: él está trabajando. ¿Dónde está tu papá? Ah, está trabajando. ¿En qué trabaja? Él es psicólogo y da muchas pláticas a la gente y les ayuda a salir de sus problemas. Y ahorita está trabajando. Ah, pues está trabajando, ¿no? Pero si un pastor atiende, aconseja, que van consejos desde, ustedes no se imaginan, uno la tiene que hacer de colocador de empleos, de busca empleos, de arquitecto, de psicólogo, hasta de curandero. Oiga, ¿qué tema recomienda? De veras, parece ridículo, pero es cierto lo que les estoy diciendo. La gente se acerca y me hace cada consulta y yo le digo: no, mire, pastor, consígame trabajo. Ay, híjole, pues es que yo no soy
Esa no es mi labor de conseguir trabajo. Pero si sé de alguno, pues ahí te la paso. Pero no trabajamos. Si un administrador organiza, hace proyectos, contrata mano de obra, administra una empresa, él está trabajando. Pero si un pastor administra una iglesia, tiene proyectos misioneros, administra toda una organización, él no trabaja. Qué irónico, ¿no? Si un profesor, un doctor, un mecánico, un empleado se toman vacaciones, bueno, es justo, se lo merecen porque ellos trabajan. Pero si un pastor se toma vacaciones, ¿dónde está el pastor? Pues anda de vacaciones. ¿Cómo? Los pastores no toman vacaciones. Claro, todos los que tienen una profesión tienen derecho a vacaciones, pero el pastor no tiene derecho a vacaciones. ¿Qué cosas, no? Yo les hago unas preguntas. ¿El trabajo de un pastor, creen ustedes que es fácil? Pues contesta no por lo obvio del mensaje. Pero usted no se imagina. El ministerio pastoral está catalogado como de las 10 profesiones más desgastantes y agotadoras, que incluso llevan a la muerte a los que se enrolan, por ejemplo, ser presidente de un país, la abogacía, director de una empresa. Y entre esas 10 profesiones está el ministerio religioso, le llaman ellos, los encuestadores. Estamos en esas 10. No trabajamos. ¿Qué cosa, no? No, efectivamente, el trabajo de un pastor no es nada fácil, no es ligero, no cualquiera lo puede realizar. Como estos tontamente en sus memes ridículos sacan, está uno desempleado, métase de pastor. O sea, no sabe lo que dice. ¿Acaso el ministerio pastoral será arduo, sufrido, desgastante? Pero una pregunta importante que casi nadie considera, pero la Biblia sí lo considera: ¿el ministro de Dios por su trabajo ministerial debe ser remunerado? ¿Ustedes qué creen? Algunos creen que no, Pero las opiniones van y vienen. Usted puede tener una opinión de acuerdo al meme, no, sí es cierto, todos son un montón de no sé qué. Hay otro puede decir, más sensato, puede decir, no, pero pues no todos son iguales. Pero las opiniones van y vienen y queda solamente ahí, son opiniones. Y nosotros, para nosotros los cristianos, por cierto, ¿cuántos son cristianos? Ok, para nosotros los cristianos, las escrituras son, lo que dicen las escrituras es lo que realmente nos interesa. Por eso es que yo en lo personal no me doy por ofendido, porque el conocimiento te evita ofenderte, porque sabes que están hablando por ignorantes. Sabes que suben videos y dicen tontería y media acerca de los pastores por ignorantes, porque generalizan y uno se da cuenta que están equivocados. El conocimiento es bueno, pero lo que nos importa es lo que dicen las escrituras. Y ahí es donde nos vamos a ir para ver qué es lo que Dios dice de cómo debe funcionar lo que es una parte importante en el desarrollo de la proclamación del Evangelio y de lo que es la obra de Dios. En primer lugar, cuando Jesús llamó a sus discípulos para hacer el trabajo, lo subrayo, apostólico de ir y predicar el Evangelio, ellos fueron pioneros. Pedro, Andrés y Juan, los tres eran pescadores y algunos otros por ahí. Él les dijo que les iba a dar otro trabajo. En Marcos 1:16 dice qué trabajo les ofreció el Señor. Dice en Marcos 1:16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. Y claramente dice, porque eran pescadores. Su trabajo era pescar y comerciar lo pescado. ¿Sí? Muy bien. Y les dijo Jesús,
venid en pos de mí, síganme a mí, trabajen para mí, trabajen en mi reino, en mi obra, y haré que seáis pescadores de hombres. Ustedes entienden la analogía de pescar peces y de pescar personas, ganarlas para Cristo. Y dejando luego sus redes, o sea, entiéndase, dejando su trabajo de pescar lobinas, de pescar bagres, de pescar qué sé yo, le siguieron para hacer otro trabajo cuyas consecuencias serían eternas, eternidad para las personas que recibieran el Evangelio. Y a ellos se les estaba encomendando ese trabajo de la predicación del Evangelio. En ese proceso de discipulado que tuvo Jesús con sus discípulos, a quienes les ofreció otro trabajo, les hace un llamado. En uno de esos días Jesús los envió a predicar el Evangelio para que fueran practicando. Y en Mateo 10 versículo 7, que vamos a leer a continuación en la versión Palabra de Dios para Todos, hay unos detalles muy importantes que yo quiero subrayar ahí cuando Él los envía. Mateo 10 versículo 7, versión Palabra de Dios para Todos, dice: donde quiera que vayáis, aquí les está encomendando, predicad este mensaje: el reino de los cielos está cerca. O como dice Reina Valera, el reino de los cielos se ha acercado. Prediquen y viene el fin. Dios hará un juicio y predíquenles el Evangelio. Y les continúan sus instrucciones en el versículo 8: sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsad a los demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente. O sea, el Evangelio no se puede vender. Todos aquellos que cobran por predicar el Evangelio están violentando el mandamiento del Señor. Ellos recibieron de gracia y ellos usan esa gracia recibida para vender lo que les fue regalado. Entiéndase cantantes, entiéndase predicadores, evangelistas, motivadores del Evangelio, lo que sean, están violentando el dicho de Jesús, porque están comerciando y eso es ilícito. Y cualquiera que paga para ir a verlos, oírlos o como sea, se hace cómplice de ese grave error, porque está violentando las instrucciones de Jesús. Den de gratis lo que recibieron gratis. Pero luego les hace una instrucción muy interesante: no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, nada, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón. Ah, caray, más de uno le aseguro, no dice, pero pues es humanamente entendible, que más de uno dijo: ¿y de qué vamos a vivir? Y Pedro, que tenía a su esposa, él era casado, Jesús sanó a su suegra. De seguro ha de haber pensado algo así como: híjole, ¿y cómo voy a mantener a mi esposa? Si antes yo pescaba peces y ahora ¿qué voy a hacer? Y además no quiere ni siquiera que llevemos una provisión para el camino. ¿Saben por qué les dijo el Señor esto? Para que aprendieran a depender de Él. Porque los ministros de Dios dependemos del Señor directamente. Pero Él ha diseñado lo que voy a desarrollar, de cómo Dios se preocupa de los que le servimos, cómo Él ha diseñado todo su plan para que esto funcione. Y luego dice Jesús: no lleven nada de esto, porque el trabajador, fíjate aquí en la versión que leímos al principio, el obrero es digno de su salario.
it takes, no future clear, just the now. But in the fire we're burning out. We crash, we burn, we never learn, it's a cycle. I can't discern, but in your arms I lose control. We fall apart, but still I go. Here we go again, standing in the dark, chasing every high, even if we fall apart. Here we go again, you and me were blind, losing all we've got, but it's worth it every time. Here we go again. Here we go again. We know it's wrong, but we still pretend. Here we go again. You'll not have it, my sweet mistake. We rise and fall, but still we drop. For just one night, it's all we need. Here we go again, we're free. Here we go again, spinning in the dark, chasing every high, even if we fall apart. Here we go again, you and me were blind, losing all we've got, but it's worth it every time. Here we go again. Here we go again. We know it's wrong, but we still pretend. Here we go again. Pero en esta versión dice, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En otras palabras, ellos iban a trabajar para el Señor y Dios se iba a encargar de suplir sus necesidades. ¿Cómo? A través de la generosidad de los que recibían el Evangelio. Así de sencillo, hermanos. Ahora, Pablo enseñó exactamente lo mismo que Jesús, porque él fue enseñado, a él se le reveló el Evangelio de manera sobrenatural. Y este mismísimo Pablo enseñó lo que Jesús había establecido respecto al sustento de los que trabajan en la obra de Dios. Y él escribió un par de cartas a un joven discípulo de él, un pastor muy joven sin experiencia, a quien le encargó que pastoreara una iglesia en Éfeso. Se llamaba Timoteo, ustedes saben esto. Y en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 17, en la versión en lenguaje sencillo, se lee así. Le da instrucciones porque Timoteo estaba fundando iglesias, tenía que enseñar a la gente de cómo funciona el asunto. Y le dice, los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan el Evangelio. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, los ancianos líderes, en otra versión dice los presbíteros, en otra dice los obispos, o sea, los que cuidan el rebaño, los pastores, dice en otra versión, que dirigen bien a la iglesia. Yo subrayo esa palabra, que dirigen bien, porque hay algunos que están metidos en la viña del Señor, pero no dirigen bien a las ovejas. Aparte que no son responsables, aparte que no se preparan para darles un buen alimento nutritivo, hablando espiritualmente, para que las ovejas crezcan y maduren. Y llegan el domingo y se paran, hermanos, toda la noche estuve orando y Dios no me dio nada para hablarles. Mentira, eso es mentira. Eso no existe más que en la displicencia y en lo irresponsable de un pastor que no se aplica y que no cumple con su trabajo, pero sí quiere que le paguen. A esos no les paguen nada. ¿Cuántos dicen amén? Pero ustedes no son pastores. Y los pastores que oigan eso, a los flojos, a los irresponsables, ay, ese Chuy siempre con sus cosas, dicen. No, y lo repito, si usted es irresponsable, si usted llega tarde, pastor, porque algunos oyen y ven, ¿verdad?, no merece la paga que le estén dando. Usted es como un aviador del gobierno que está en una lista ahí porque el presidente municipal lo puso en la lista, puso a la suegra, puso al
al sobrino, puso al nieto, ¿verdad? Con un sueldo. Y no van a trabajar, pero nada más van a cobrar. Por eso Pablo se encarga de decirle a Timoteo: los que dirigen bien, Timoteo, esos merecen doble honor, dice en esta versión. Doble paga, dice ahí en la versión que leímos. Versículo 18: pues la Escritura dice. ¿Qué dice la Escritura? No le impidas al buey comer mientras desgrana el trigo. Y también dice: quien trabaja merece que le paguen. Ahora, ¿cuántos de ustedes trabajan? Pues todos tenemos que trabajar, ¿no? El problema es que yo no tengo ningún problema para entender que ustedes trabajan, pero a lo mejor algunos de ustedes tienen problema para entender que nosotros trabajamos en el ministerio, en la obra de Dios. Necesita cambiar ese concepto, pero la Escritura pues nos educa y nos mete en el orden. Pero usted como trabajador, todo lo que usted invierte cuando sale en la mañana, su tiempo, sus fuerzas, gasta en la gasolina o en el transporte, y usted invierte allí 8 horas o 10 horas de su trabajo. Ahora, ¿usted merece que le den una paga a la semana o a la quincena? No, es claro, y la exige. Ahora, si usted trabaja horas extras, ¿quiere que se las paguen? ¿Sí o no? Entonces contesten, ¿sí o no? ¿Ustedes las trabajarían gratis? ¿Sabían que los pastores no tenemos horario? ¿Cómo horario? Si se muere un hermano a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana me llaman. Aunque me haya acostado a la 1 o 2 de la mañana ministrando a un hermano que golpea a su esposa, y con 1 hora encima llama a alguien: pastor, se acaba de morir mi hijo, pastor, se acaba de morir mi esposa. Yo no cobro horas extras. No tenemos horario. Y aún así dicen algunos que no trabajamos. Es totalmente injusto lo que hacen. Ahora, yo no me estoy quejando de ustedes, pero tengo que enseñarlo, porque como de aquí ha salido, por la gracia de Dios, la bendición de tener como 200 congregaciones, pues hay un montón de pastores cuyas ovejas necesitan aprender estas cosas. Pero ustedes también necesitan aprenderlas para ajustar sus conceptos al concepto de Dios. El apóstol Pablo, así como el día de hoy, él enfrentó en su tiempo el desprecio, la incomprensión, el ignorar el trabajo apostólico, su dedicación, que dice que él durante 1 año y medio, de día y de noche, le predicó a unos cristianos ahí que, para variar, o sea, que no respondían en cuanto a que él les enseñaba el evangelio, pero ellos no correspondían en cuanto a velar por él. Él velaba por su situación espiritual, pero ellos debían velar y cuidar de su situación natural. Y para variar, ¿quiénes creen que eran los que descuidaban esto? ¿Quién cree que quiénes eran? ¿Alguien me puede decir? Los corintios. Esos corintios, casi en todo lo que se enseña de cómo no debe de hacerse, aparecen los corintios. Eran mezquinos, agarrados codos, y como ejemplo los corintios. Y otra vez los corintios. Qué cosa, ¿no? Yo creo que no hay ningún pastor que quiera que sus miembros sean como los cristianos en Corinto. Y como dijo el presidente, toco madera. No, pues ¿quién quiere gente así? No, y cuando la hay, es que hay un grave problema en el corazón de las personas. Quiere decir que Pablo no les enseñó en ninguna manera, él les enseñó todo el consejo de Dios. El problema era que la respuesta que Dios esperaba de ellos se tardaba en llegar.
¿Qué sucedió? Los corintios una vez más mostraron el cobre. Mostraron una vez más su mezquindad hacia aquel, en este caso, apóstol Pablo, que había fundado la iglesia a la cual ellos ahora eran parte, la iglesia de la comunidad en la ciudad de Corinto, que está en Grecia. Y en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 1, ahí Pablo desarrolla algo que tenemos que estudiar. La semana pasada estudiamos el capítulo 8, donde dice que la ley de la siembra y la cosecha. Recuerdan, hace 8 días hablamos de que el Señor, de que es una ley y que el Señor dice que nosotros demos no porque tenemos que hacerlo, sino dar generosamente, porque Dios ama al dador alegre, que era lo que les faltaba a los corintios, ser generosos. Pero ahí no quedó el asunto, sigue el capítulo 9, el tema de Pablo continúa, pero ahora toca esta área que tenía que ver con el sostén de él como el ministro fundador de la congregación a los corintios y con los pastores que lo sucederían o que él dejaría como pastores para que también ellos velaran de su condición pues material y humana. Vamos a ver qué les dijo. 1 Corintios 9:1. Voy a leer en la versión en lenguaje sencillo. Lea con mucha atención. Les dice Pablo: ¿no me negarán ustedes que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol? Las comillas son mías, nada más para subrayar. ¿No me negarán ustedes que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol? ¿Cuál era la libertad y el derecho de un apóstol? La libertad era de decirles que si él velaba por ellos en lo espiritual, ellos debían velar por sus necesidades materiales. Yo tengo la libertad de decirles, no me van a negar que yo tengo esa libertad y para decirle los derechos que yo como apóstol tengo. Pues he visto a Jesús nuestro Señor, y ustedes mismos, les dice a los corintios, son el resultado, y subrayo lo que viene a continuación, ustedes son el resultado de mi trabajo en la obra del Señor. El resultado. Ahora, hago una aplicación aquí personal. Ustedes, el Ministerio Casa de Oración, es el resultado de nuestro trabajo en la obra del Señor. Hemos trabajado incansablemente, pero déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen 25 años a la fecha como miembros de Casa de Oración? A ver, levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, arriba, ni uno, 15, 16, 17, 18, 19. De 25 años para atrás, ¿dónde andaban, hermanos, ustedes? Andaban dándole vuelo al hilacha, ¿verdad? Lo más seguro, andaban perdidos en el mundo. No conocían al Señor. Cuando entramos a este lugar hace 25 años, ustedes no se imaginan ni por aquí lo que nos costó en fe, en trabajo, en esfuerzo, en sacrificio, lo que hoy ustedes disfrutan. Pero al 95% de ustedes no les costó un peso. Para la compra de este auditorio. Tampoco en la silla donde están sentados. Ya tienen tantos años esas sillas que usted llega y las ve y hace lo que piensan algunos. Mira nada más, qué cochinero. No, es que usted ya se las acabó. Y como no hemos vuelto a comprar, porque en estos tiempos resulta tan difícil pedirles, que preferimos no hacerlo. Porque a fin de cuentas,
si se compraran 2,000 sillas, que más o menos equivale a gastar casi $1,000,000, pues sí, algunos se asustan. Bueno, entonces, si no hay ese corazón generoso, si no hay ese entendimiento de que otros hermanos fueron los que pagaron esto, y de cuántas cosas nos privamos los pastores en lo personal para dar los pagos, eso nadie lo sabe. Nada más algo sabrán los que levantaron la mano y que aportaron. Entonces, si usted llega y ve una silla que está rota, hermano, pues lo peor que puede hacer es criticar. Porque hasta ahorita ninguno me han dicho, ay pastor, esas sillitas ya como que ya compren otras. Y a veces, pues sí, verdad, hermano, pero a veces no les contesta uno, pues ¿de dónde? No ha ajustado. Pero hasta ahorita ninguno ha venido a decir, oiga pastor, cuando menos quiero comprar la silla donde yo me siento, porque curiosamente no sé por qué, extraño asunto, siempre se sientan en la misma silla. Ya se adueñaron de ella. O sea, les menciono todo esto para que ustedes entiendan otras cosas, ¿sí? Tenemos el auditorio que todavía no lo hemos podido terminar después de no sé cuántos años. No lo hemos podido terminar, porque ciertamente fuimos discipulados en una visión misionera. Póngale que no tenemos un auditorio lujoso, ni sillas muy cómodas, así bien acoginadas, pero hay casi 200 congregaciones. Yo prefiero eso, la salvación de las almas, a que usted se sienta en una silla bien cómoda. Lo podríamos haber hecho, porque hemos invertido millones de pesos literal en las misiones, en la fundación de nuevas iglesias, en el sostenimiento de pastores. Y eso a pesar de que lo que aportan no llega ni siquiera a la mitad de lo que se supone por el número de gente debería de generar para iniciar más iglesias. Así las cosas. Entonces Pablo dice, no, pues si no se ocupan de aquello, pues tampoco se ocupan de mí, pero ahora hasta me están criticando, dice Pablo. Vamos ahí a la Biblia. Dice en el versículo 2, pues puede ser que para otros yo no soy apóstol, dice, pero para ustedes sí lo soy. Yo puedo decir esto, puede ser que para algunos yo no sea su pastor, pero para ustedes que están aquí, sí. Sí. Nadie puede decir, no, usted no es el pastor, usted no es mi... No, discúlpame, pues es que tú vienes aquí. Esto lo iniciamos por la gracia de Dios nosotros. Yo mismo le entré a la limpieza de este local. Entonces, bueno, yo soy su pastor. Y Pablo decía, a Pablo le decía, no, usted no es nuestro apóstol. Y dice nomás, qué mala onda los corintios, ¿no? Pero sigo leyendo. Pero para ustedes sí lo soy, dice. Porque el hecho de que ustedes estén unidos al Señor, o sea, que van como van, así, una de cal y una de arena, pues como sea, pero aún así prueba que en verdad yo soy un apóstol, que puse el fundamento. Ahora fíjate el versículo 3, léelo con mucha atención. Esta es mi respuesta a los que me critican. ¿Qué? Aparte de ser mezquinos, ahora también lo criticaban en algo que no aportaban. Luego veían ellos que consumía o que usaba y lo criticaban así como que. Entonces Pablo, así como un poco pues molesto, pero inspirado por el Espíritu Santo, les dijo: esta es mi respuesta a los que me critican. Versículo 4. Tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida. ¿Cuántos dicen amén? Pablo les dice a los corintios: yo tengo el derecho de comer, tengo el derecho de vestir. A lo mejor veían que estrenaba una túnica nueva y dicen: ay, pues lo quedó, ya se lo quedó, ya lo está usando mal, ya se está robando nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Lo que suele suceder en las iglesias, menos en esta.
Mire, en la iglesia donde mi esposa y yo crecimos, nacimos y crecimos, una vez vi algo bien tremendo, me trae recuerdos amargos. Le voy a decir lo que pasó. Yo estaba hablando con el pastor y terminó la reunión y había unas personas detrás de mí esperando el turno para hablar con él. Terminé y en eso se acerca eran dos hermanas, se acerca una y le dice: ya lo vi, pastor, está estrenando zapatos, ¿verdad? Y yo alcancé a escuchar y yo volteé y lo vi, sí, traía unos zapatos bien bonitos, nuevos, se miraban nuevos los zapatos. Y luego dice la otra: sí, ya se ha de estar gastando mis diezmos que doy. Híjole, sentí tan feo que por poco me regreso a decirle: mire, doña Chole, ya Chole. No, pues no era mi asunto, pero sentí bien feo, hermano. Y luego que le responde el pastor: ay, hermana, se puso rojo así. No sé si de coraje o de vergüenza, la verdad no sé, pero se puso rojo y le contestó: ay, hermanita, si usted supiera, estos me los regalaron. Y por cierto, me quedan grandes. Y qué tremendo, ¿no? Y saben, esos zapatos a la semana que pasó, una semana, me los regaló a mí. ¿De cuál calzas, Chuy? Le digo: no, pues de tal. A ver, pruébate estos. Él no se dio cuenta, a lo mejor, que yo oí todo eso. Es que fíjate que me regalaron estos zapatos, están bien bonitos. Le digo: eran italianos. Buenos zapatos. Y que me los mido y que me quedan como guantecito. Pero aquellas señoras juzgaron mal. Como si él no fuera digno de calzar un par de zapatos. Como si el pastor o el apóstol Pablo no fueran dignos de usar una capa nueva para el frío. ¿Qué les pasaba a los corintios? Que hacían cosas que no van. La esposa del que fue mi pastor, este es otro episodio también triste, que cuando quedó embarazada de su primera hija, pues le empezó a crecer su pancita. Y como en aquel tiempo ser un pastor era morirse de hambre, porque aparte de que no daban, las iglesias eran pequeñas. Cuando empezó a crecer su pancita, en una ocasión, hablando con ella, me di cuenta que uno de sus vestidos lo había descosido, no uno, los que tenía, los había descosido de esta parte y les había añadido pedazos de tela de otros vestidos o de otra ropa, porque no tenía. Y cuando estrenó por alguien que vio y le regaló y estrenó sus batitas nuevas, ya están usando lo que damos. Híjole, qué miseria. Qué actitud tan más mezquina y falta de entendimiento. Bueno, pues al apóstol Pablo le pasó. Contra los que me critican, esta es mi respuesta: tenemos todo el derecho de comer y de beber. Número uno. Número dos, y también de llevar con nosotros una esposa cristiana. De llevar en el trabajo de la predicación, de llevar con nosotros a nuestra esposa, cuyos gastos que generaba por traslado, comida, hospedaje, debían ser pagados por la iglesia que los había enviado, en este caso la iglesia de Antioquía. Pero que una vez que ellos fundaron la iglesia de los Corintios, ellos debían de entender que debían de participar en eso. Dice: y bueno, yo también tengo derecho de llevar a una esposa cristiana, como hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, que es Pedro. Y él llevaba a su esposa. ¿Quién costeaba los gastos que generaban el viajar y el predicar el evangelio? Pues los hermanos de las iglesias en Jerusalén y en Antioquía. Pero los corintios no les entraba eso. No les entraba. Entonces Pablo en el versículo 6 hace una serie de preguntas, hace como 5 o 6 preguntas, cuya respuesta es bien obvia, que no tuviste que haber ido a la universidad para decir:
O sea, es tan fácil la respuesta, tan obvia, que nadie puede decir, es que yo no fui a la universidad porque está muy compleja esa pregunta y no la sé responder. No, está bien fácil la respuesta. Y les dice Pablo en el versículo 6, ¿o acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la iglesia nos sustente? En la versión del lenguaje actual, ese mismo versículo dice, ¿acaso Bernabé y yo somos los únicos que estamos obligados a trabajar para vivir? O sea, a trabajar en algo secular para vivir. Que de hecho, cuando Pablo llegó a Corinto, de iniciar, bueno, él llevaba provisiones, pero ¿cuántos saben que se acaba la provisión? Él duró 1 año y medio ahí para establecer la iglesia de Corinto. Pero como empezó de la nada, y seguramente la provisión se terminó, él tuvo que trabajar con sus manos y hacía tiendas, fabricaba tiendas. Y de ahí algunos se agarran para decir, no, es que los primeros discípulos, Pablo trabajó con sus manos. Dile a tu pastor que no sea flojo y que se ponga a trabajar. No leen la Biblia. Nada más leen ese versículo que está en Hechos 18, del 1 al 4, cuando dice Pablo que trabajó con sus manos. ¿Por qué? Pues porque él miraba que no podían sostenerlo. Pero cuando creció la iglesia, se quedaron como con la ofrenda a los pobres de Jerusalén, con la pura intención, y no obraba nada. Pero fíjense lo que les dijo respecto a este mismo punto en 2 de Corintios 11:12. Fíjense cómo les dijo. Lo voy a leer, 2 de Corintios 11:12, en la versión igual, lenguaje sencillo. Dice aquí, a los mismos corintios, pero más adelante, dice, voy a continuar como hasta ahora. ¿A qué se refiere? Voy a continuar como hasta ahora. Sigamos leyendo. Sin recibir dinero de ustedes. O sea, voy a seguir trabajando con ustedes, voy a seguir aconsejándolos, voy a seguir guiándolos, voy a seguir formándolos a la imagen de Cristo. Voy a seguir trabajando, aunque no me den nada. Este tipo de actitudes ya no existen, está casi prácticamente extinto en el corazón de muchos pastores, porque algunos ponen precio. Hermano, queremos que venga a cantar, queremos que venga a predicar, siempre te cobro $1,000, hasta en dólares les tasan el asunto, $1,000 por predicación, y si quieres concierto, $3,000. Voy a participar 5 sesiones, más 5,000, me tienes que dar $10,000. ¿Se imagina nomás? Nada que ver con el apóstol Pablo. Y cuando algunos ven eso que está ahí, dicen, así deberían de hacerle todos. No alcanzan a ver que Pablo tuvo que trabajar porque no había nada. Y como era un hombre de muy razonable y con mucho sentido común, dijo, bueno, me voy a morir de hambre, yo sé que Dios me va a suplir, pero tengo estas manos que Dios me ha dado y sé construir tabernáculos, tiendas. Así es que se puso a fabricar junto con Bernabé y puso un negocio y trabajaba 8 horas, 10, y luego trabajaba en el ministerio, doble trabajo. Dice, así es que voy a continuar como hasta ahora sin recibir dinero de ustedes. Qué tremendo, ¿no? Ahora, en ese fundar iglesias, en ese dispersar el mensaje del evangelio como el que nosotros hemos recibido y que ahora nos tiene del otro lado, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Que nos llegó el evangelio a nosotros. Alguien te habló del evangelio y hoy disfrutas de las bendiciones del Señor y de su salvación eterna. ¿Eso cómo lo compras? Pero tiene uno que estar agradecido. Y si uno cree en el poder de este evangelio, uno tiene que apoyar la obra de Dios para que se siga difundiendo el evangelio. ¿Cuántos dicen así debe ser? ¿Lo entienden? Que no pase lo que los corintios. Hay que entender bien esto. Entonces, como Pablo se vio en una situación, tuvo que trabajar. Sin embargo, hubo un momento en que, bueno, Dios también probaba la fe, como probó la fe de Abraham, como probó la fe de Moisés, como probó a Pablo, como me prueba a mí, o me ha probado y me seguirá probando en asuntos de fe.
de suplir las necesidades que todos tenemos. Dios se fijó en unos cristianos que Pablo había ganado para Cristo y había fundado una iglesia. Esta iglesia era la iglesia de los filipenses. Los filipenses eran distintos a los corintios, ellos eran más entendidos de este punto. Ellos eran más generosos y por mucho tiempo sostuvieron a Pablo. Le mandaban ofrendas de manera